Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la segunda clase de nuestra unidad 2. En la sesión pasada nos enfocamos en el diseño lógico, en cómo dibujar los planos de nuestra base de datos para que el edificio no se caiga. Hoy vamos a dejar el papel y vamos a empezar a construir. Vamos a pasar de la teoría a la práctica, utilizando las herramientas que, seamos realistas, van a encontrar en el 99% de las pymes y emprendimientos ecuatorianos cuando lleguen a trabajar. Microsoft Excel y Microsoft Access. Sé que muchos de ustedes, siendo nativos digitales, pueden ver estas herramientas como algo del pasado, quizás poco glamurosa frente a las bases de datos en la nube o el Big Data. Pero quiero que entiendan algo fundamental. En un entorno de recursos limitados, saber exprimir al máximo estas herramientas de oficina no es una habilidad obsoleta, es una ventaja competitiva brutal. Imaginen que llegan a una empresa familiar que vende repuestos de autos en la Avenida América. Tienen miles de ventas registradas en hojas de cálculo desordenadas y el dueño toma decisiones por intuición. Si ustedes saben cómo tomar esos datos, limpiarlos y convertirlos en información útil usando solo la computadora que ya tienen en el escritorio, se convierten en héroes instantáneos. No necesitan pedir presupuesto para software caro. Necesitan usar su cerebro. Empecemos con Excel. No lo vean como una simple hoja de cálculo para sumar gastos. Para nosotros hoy, Excel es nuestra herramienta de preprocesamiento. Es el lugar donde recibimos la materia prima bruta y la refinamos antes de meterla al horno de la base de datos. Cuando descarguen datos de una campaña de Facebook Ads o de una encuesta de Google Forms, van a recibir un archivo CSV, un archivo plano, sucio y desordenado. Aquí es donde entra su habilidad técnica. Funciones como eliminar duplicados son vitales. ¿Recuerdan la integridad de datos que vimos la clase pasada? No pueden tener al mismo cliente dos veces. Excel nos ayuda a limpiar eso en segundos. Funciones como buscar bebé o índice y coincidir nos permiten unir datos de diferentes hojas, haciendo un primer borrador de lo que será nuestra base de datos relacional. Pero Excel tiene un límite. Cuando empezamos a manejar miles de registros y necesitamos relaciones complejas, Excel se vuelve lento y propenso a errores humanos. Aquí es donde damos el salto a Microsoft Access. Access es un sistema de gestión de bases de datos relacional de escritorio. Es como el hermano mayor y serio de Excel. Nos permite implementar ese modelo entidad-relación que diseñamos en la pizarra. En Access creamos tablas rígidas donde definimos qué tipo de dato entra, texto, número, fecha, y lo más importante, definimos las relaciones y forzamos la integridad referencial. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que si intentan registrar una venta para un cliente que no existe en la base de datos, Access les va a gritar un error. No les dejará hacerlo. Esto protege la calidad de su información. En Excel, ustedes pueden escribir Juanito en la celda de cliente aunque no exista. En Access, Juanito tiene que estar registrado primero con su cédula y datos completos. Esa disciplina es lo que transforma un montón de datos en un sistema de información gerencial confiable. Ahora, hablemos del proceso, del cómo lo hacemos. Vamos a simular un microproyecto MIS. Imaginen que tienen un archivo de Excel con 500 clientes potenciales que captaron en una feria. Ese archivo está sucio. Nombres en mayúsculas, minúsculas, espacios en blanco. Su primera tarea es la fase 1, preparación. Usan Excel para estandarizar todo. Usan funciones de texto para dejar todo bonito y uniforme. Luego, fase 2, implementación. Abren Access, crean la tabla clientes y la tabla pedidos. Definen las claves primarias, importan sus datos limpios de Excel. Fase 3, relaciones. Conectan las tablas. Un cliente, muchos pedidos. Activan la integridad referencial. Y finalmente, fase 4,
Consultas. Aquí es donde ocurre la magia. En Access usamos el lenguaje SQL, aunque sea de forma visual, para hacer preguntas a los datos. Imaginen que el gerente les pregunta, ¿quiénes son mis mejores clientes? Ustedes no se ponen a contar filas en Excel. Crean una consulta que sume todas las ventas agrupadas por cliente y las ordene de mayor a menor. ¡Pum! En un segundo tienen la lista de los clientes VIP. O les preguntan, ¿qué clientes no han comprado nada en los últimos 6 meses? Hacen una consulta de selección con un filtro de fecha y tienen la lista lista para mandarles un correo de reactivación. Eso es inteligencia de negocios, hecha con herramientas básicas. Permítanme contarles un microcaso aplicado que ilustra perfectamente el poder de esto. Un grupo de estudiantes como ustedes lanzó un negocio de venta de infoproductos, cursos digitales, todo muy low cost. Cobraban con una pasarela de pagos que les mandaba un CSV diario con las ventas y captaban interesados, leads, con un formulario que llenaba un Excel. Al cabo de unos meses tenían 5.000 registros y un caos total. No sabían qué curso se vendía más, ni quiénes de los interesados habían comprado realmente. ¿Qué hicieron? Aplicaron lo que estamos viendo hoy. Importaron las ventas y los leads a Access. Usaron el correo electrónico como la clave para conectar ambas tablas. Pero se encontraron con un problema típico. En el formulario la gente escribía su correo como quería, con mayúsculas, espacios. Al intentar cruzar los datos, Access no reconocía que juan@gmail.com era el mismo que juan@gmail.com. Tuvieron que volver a Excel, usar la función trim para quitar espacios y poner todo en minúsculas. Limpieza de datos pura y dura. Una vez arreglado eso, pudieron hacer consultas poderosas. Hicieron una consulta de unión externa izquierda, left join. Suena técnico, pero es simple. Le dijeron a la base de datos, muéstrame todos los leads que no tienen una venta asociada. El resultado fue una lista de miles de personas que habían mostrado interés pero no habían comprado. Oro puro. A esa lista le mandaron una campaña de correo específica y lograron convertir a muchos en clientes. También hicieron una consulta de agrupación para ver qué producto tenía más ventas. Descubrieron que un curso que pensaban que era secundario era en realidad su producto estrella y decidieron invertir toda su publicidad en él. ¿Ven el impacto? Con herramientas que ya tenían instaladas, transformaron datos muertos en decisiones estratégicas que generaron dinero. No necesitaron contratar un consultor de Big Data. Necesitaron entender la lógica de los datos y saber usar las herramientas que tenían a mano. Para cerrar, quiero enfatizar en los errores comunes que deben evitar, porque los van a ver. El primero es la violación de la integridad referencial. Intentar borrar un cliente que tiene pedidos asociados. Access no los dejará si lo configuraron bien, y eso es bueno. El segundo es la inconsistencia de formatos. Tratar de sumar un campo de precio que tiene el símbolo de dólar escrito como texto. Eso da error. Deben asegurarse de que los números sean números y las fechas sean fechas. Y el tercero, y muy grave, es la falta de documentación. Hagan un favor a su yo del futuro y documenten qué hace cada consulta. Usen el documentador de base de datos de Access. Hemos hablado de limpiar datos y de estructurarlos, pero hay una realidad en el día a día de las empresas ecuatorianas, la repetición. Imaginen que trabajan en una florícola en Cayambe o Tabacundo. Cada lunes a las 8 de la mañana reciben un archivo CSV de sus distribuidores en Estados Unidos o Europa con los pedidos de la semana. Ese archivo siempre viene con el mismo formato sucio. Fechas en formato texto, nombres mal escritos, columnas que no necesitan. Si ustedes dedican 1 hora cada lunes a limpiar eso manualmente con las funciones que vimos, están perdiendo 52 horas al año. Eso es más de una semana laboral completa tirada a la basura.
Aquí es donde entra la automatización mediante macros en Excel. El segundo punto que quiero tocar es la visualización y la conexión dinámica. A Access lo queremos mucho para guardar datos y mantener la integridad, es decir, para que los datos sean sólidos. Pero seamos honestos, los reportes visuales de Access son feos y poco flexibles. A un gerente de marketing no le van a entregar una tabla de Access impresa. Él quiere gráficos, pasteles, tendencias visuales. Aquí es donde cerramos el círculo volviendo a Excel, pero no copiando y pegando datos, eso está prohibido. Vamos a conectar Excel a Access. Excel tiene una opción en la pestaña de datos que dice obtener datos externos o desde Access. Cuando hacen esto, crean un túnel vivo entre su base de datos robusta y su hoja de cálculo flexible. Pueden diseñar un tablero de control, un dashboard en Excel, con gráficos dinámicos que lean directamente de la base de datos de Access. La ventaja: cuando ustedes registren nuevas ventas en Access durante la semana, solo tienen que ir a Excel, dar clic en actualizar todo y los gráficos se pintan solos con la nueva información. Han creado un sistema de inteligencia de negocios, un BI casero, con costo de licencia 0, porque ya tenían el Office instalado. Esto es lo que yo llamo ingeniería de la escasez. Usar las herramientas estándar para lograr resultados de nivel empresarial. Imaginen presentarle eso al dueño de una cadena de restaurantes en la Ronda. Un archivo de Excel que, al abrirlo, le dice cuánto vendió ayer sin que él tenga que tocar la base de datos. Eso es valor agregado. Finalmente, y esto es crítico porque estamos hablando de sistemas locales y no en la nube, hablemos de la seguridad y el mantenimiento. Una base de datos de Access es un archivo .accdb. Si se va la luz en el edificio mientras están escribiendo datos, y esto sabemos que pasa en nuestro país, ese archivo se puede corromper. Pueden perderlo todo. La estrategia de mitigación recomendada en estos entornos de bajo presupuesto es la disciplina de los respaldos o backups. No pueden tener una sola copia en la computadora del pasante. Deben tener una rutina diaria de copiar ese archivo a un disco externo o a una carpeta compartida. Además, Access tiene una herramienta llamada compactar y reparar. Con el uso, la base de datos se llena de aire, de espacio vacío por registros borrados, y se vuelve lenta y pesada. Como administradores de este sistema, deben correr esta herramienta periódicamente para mantener el motor a punto. En el laboratorio de esta semana, ustedes van a replicar esto. Les voy a dar datos sucios y quiero ver cómo los limpian, los estructuran y me responden preguntas de negocio. Recuerden, la herramienta no hace al maestro, pero el maestro sabe qué herramienta usar para cada problema. Excel para limpiar y analizar rápido. Access para estructurar, relacionar y consultar de forma robusta. Dominen esto y tendrán una base sólida para cualquier desafío de datos que se les presente en el futuro. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.